SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Pablo Tallón. A lo mejor ustedes ya se han dado cuenta, pero es que en España no se puede decir nada. Ya no se pueden hacer chistes de mujeres que suben a atender, ni de mariquitas que se agachan en el gimnasio, ni de gangosos con esos divertidos juegos de palabras. Ahora tampoco de negros que se creen franceses. Y si no, que se lo digan al expresidente Rajoy, a quien le están cayendo palos por todas partes, por dar a entender que los jugadores de Francia no son franceses, porque son negros o porque sus padres nacieron en otros países. Bueno, le están cayendo palos de todas partes, menos de su partido, del PP, que ellos sí que han entendido el chiste. Son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención, y esa expresión es sin mala intención, y son comentarios a favor de España, y esto yo no lo circunscribiría a este perímetro, no le daría otra interpretación. Bueno, tono sarcástico. Ahora en serio, es decir, ¿cómo de gorda será la equivocación de Mariano Rajoy para que hasta la extrema derecha, ni más ni menos que la extrema derecha, le esté acusando de racista? Y estamos hablando de los ultras de Marine Le Pen, o en España del fundador de Vox, de Alejo Vidal Quadras, que de un modo sutil le advierte que basarse en criterios étnicos para determinar si alguien es o no francés supone entrar en un jardín peligroso. Alejo Vidal Quadras pidiendo moderación. Pero él ni con estas, es decir, como un conductor kamikaze en contradirección, hace caso omiso a las críticas que le llegan de la izquierda, de la derecha, del gobierno francés, del gobierno español. Y Rajoy le dice al diario El Mundo que este es un tema sacado de contexto, que es un tema menor. Pero ¿saben lo que no es un tema menor? Que las ideas ultras hayan permeado hasta tal punto que ya no dé vergüenza decir en público que en la selección francesa no hay franceses, o que ya no dé vergüenza, peor aún, gobernar con quienes piden hundir el Open Arms, es decir, con quienes ya no niegan nacionalidades, sino que niegan directamente condición humana a seres humanos. ¿Y qué quieren que les diga? Es que ha habido tantos chistes de mal gusto que ya es imposible que queden ganas de reír. Hoy vamos a analizar esta y otras cuestiones con Esther Palomera. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Con Juanma Márquez. Hola, Juanma. Buenas noches, Pablo. Y Fernando Berlín, buenas noches. Buenas noches. Venga, vamos con todo. Enseguida esto, que estaba comentando ahora, las palabras de Rajoy, todo lo que ha desencadenado, pero antes vamos a actualizar la situación del fuego. Que nos deja buenas noticias dentro del desastre. Por ejemplo, ya está controlado el incendio de Los Gallardos, que deja, eso sí, un balance trágico, por lo menos 13 muertos y 7.000 hectáreas quemadas. Isabel Villar, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. La noticia en las últimas horas es que se ha logrado identificar a 3 nuevas víctimas. Sí, son un matrimonio belga y una ciudadana de Reino Unido, según acaba de informar el Centro Integrado de Datos. Así son 10 ya las víctimas identificadas de esta tragedia. Además de estas 3 nuevas y de la mujer que murió ayer en el hospital, una mujer británica, se ha identificado también a un hombre español, el único de momento español entre las víctimas del fuego, a otro belga, a otras 2 mujeres también de Reino Unido y a una francesa. Todos ellos mayores de edad, víctimas del incendio más mortífero en lo que va de siglo en España. Un fuego ya controlado, según ha anunciado el presidente andaluz, Juanma Moreno. Hoy damos un nuevo paso, que es que está controlado el incendio, el último paso, como saben, dado por extinguido, ¿no? Que eso, también si ha descartado bien Moreno que haya más víctimas sin localizar en la zona afectada. Asegura que se han hecho batidas incluso con perros sin encontrar a nadie más. Se ha revisado todas las casas, incluidas aquellas que han colapsado, y incluso se ha utilizado a los caninos especializados que son capaces de detectar cadáveres. No se ha encontrado ningún tipo de muestra que pueda haber un cadáver. Esto ha dicho el presidente andaluz esta tarde desde el puesto de mando del incendio. Isa, otros fuegos de menor magnitud, pero que también preocupaban, por ejemplo, pienso en el de Tarragona. Estos hay que decir que en las últimas horas han evolucionado favorablemente. Sí, de hecho, los 220 evacuados por el incendio de Aigua Murcia en el interior de Tarragona pueden volver ya a sus casas. También se levanta el confinamiento de 2.500 personas en esa zona. Preocupa también en Aragón el incendio de Peñarrosa de Tastavins, perimetrado ya tras quemar 300 hectáreas. 3 bomberos han resultado heridos, 2 al volcar el camión en el que se movían por la zona y la otra es una bombera con una fractura en el radio. Todos están fuera de peligro. Roberto Bermúdez es consejero de Interior. El incendio está mucho mejor que ayer. Una vez más, la Brigada de Infoar, los bomberos, la UME, los vecinos, los alcaldes han trabajado todos de una manera espectacular
y bueno, ya se ha conseguido. Un incendio que ayer tenía muy mala pinta, pues que hoy esté mucho mejor. Y en Galicia sigue suspendida la línea de tren entre Ourense y Santiago por hasta 8 pequeños fuegos que han ardido cerca de las vías provocados por las chispas que había ido dejando un tren anterior. Renfe ha habilitado autobuses para los pasajeros. En total, el fuego ha calcinado desde el fin de semana casi 500 hectáreas allá en Galicia. Gracias, Villar. Hoy Pedro Sánchez ha visitado Los Gallardos acompañado por Juanma Moreno Bonilla y los dos han reivindicado algo que debería darse por hecho, pero que no siempre es así, y es la colaboración entre administraciones. El presidente del Gobierno también ha insistido en la necesidad de un gran pacto de Estado contra el cambio climático, y es significativo porque Moreno Bonilla, que acaba de firmar un acuerdo con los negacionistas de Vox, Moreno Bonilla también ha señalado la gravedad de esta emergencia climática. Creo que es importante recordar esa propuesta que el Gobierno de España ha puesto encima de la mesa a todas las administraciones, y es articular un gran acuerdo frente a la emergencia climática. Es más que probable que tengamos un verano muy duro, muy difícil, en esta parte más meridional de la península ibérica y el sur de España y el sur de Europa. Aquí el cambio climático está afectando de manera muy importante. Esther, voy a empezar contigo, luego vamos a ir al resto de temas, pero hombre, sí que sorprende esta afirmación de Juanma Moreno Bonilla diciendo efectivamente cómo ha afectado el cambio climático a Andalucía después de pactar con un partido que te pide medidas en contra de la Agenda 2030, que dice que las políticas verdes están arruinando el país. Pues sí, la verdad es que realmente es bastante contradictorio escuchar al presidente de la Junta de Andalucía en la mañana de hoy y, sin embargo, repasar lo firmado con su socio de gobierno. Es muy difícil luchar contra el cambio climático teniendo como socio a un partido como Vox, que se encarga no solamente de subrayar una y otra vez su negacionismo climático, sino que obliga al Partido Popular a poner negro sobre blanco cuáles son sus prioridades para no luchar contra el cambio climático. Por lo tanto, yo creo que tiene un problema Juanma Moreno, no solamente con la lucha contra el cambio climático, sino contra otras partes del ideario más radical de la ultraderecha española, y ha tenido que transigir con ello. ¿Tenía alternativa? Yo creo que sí, que tenía alternativa, que era ir a una segunda vuelta o a una repetición electoral, y sin embargo ha preferido, yo no sé si por voluntad propia o empujado por la consigna del Partido Popular, que ya ha asumido con absoluta naturalidad que está dispuesto a gobernar también España si se diera la suma con la ultraderecha española, y por lo tanto él se ha visto obligado a seguir la pauta que le han marcado desde la calle Génova. Pero en todo caso creo que este es el primer paso o el primer problema de los muchos que se va a encontrar en el camino en esta legislatura el presidente de la Junta de Andalucía. Juanma, ¿cómo se resuelven estos problemas, esta contradicción con el socio? Bueno, vamos a ver, hace poco tiempo habló de fanatismo climático el portavoz de Vox en Andalucía, que hoy es el vicepresidente segundo del gobierno. Es cierto, Pablo, que en el acuerdo entre Vox y el Partido Popular para el gobierno andaluz, acuerdo que, por cierto, aún no se ha presentado ante el Parlamento andaluz, es decir, que no se ha debatido la acción de gobierno, es verdad que no había una mención al negacionismo del cambio climático. Eso es cierto. Pero yo creo que para Juanma Moreno, que siempre ha hecho bandera del fenómeno del calentamiento global, yo creo que es en casi lo único en lo que no ha transigido, porque, como ha dicho Esther, efectivamente le ha colado toda la agenda. Ahora, a mí me preocupa del incendio de Almería una cosa, y es que vamos a ver, que haya una colaboración entre administraciones es deseable y está muy bien, y cuando no lo hay, lo pasamos fatal. Pero lo que no puede ser es que la colaboración entre administraciones tape la posibilidad de hacer un análisis de lo que ha sucedido en Almería con 13 muertos. Claro, no es excluyente para nada, claro. Claro, es que son muchos muertos. Y además no son muertos, vamos a ver, no son agentes forestales muertos, no es gente que estaba luchando contra el incendio, sino eran vecinos, ¿no? Y yo creo que hay un problema muy grave, que indudablemente hay un problema de calentamiento global y un problema con incendios forestales. Pero hemos dado un salto bestial de solo un problema medioambiental a un problema de protección civil. Y tenemos un montón de población dispersa en las sierras de Almería, en las sierras de Málaga y en las sierras de Cádiz, mucha gente
de nueva construcción, muchos efectivamente son extranjeros, que viven en unas condiciones de dispersión, de mucho alejamiento, donde si se produce un incendio de estas características, que era un incendio, bueno, no era explosivo, pero desde luego tenía una velocidad de propagación tremenda, pues es que es muy, muy peligroso. Y yo algunas veces lo he dicho aquí, todos los municipios tienen que tener un plan propio de extinción de incendios. Y la gente que vive en el campo, sola, que vive solo, con un unifamiliar o con un cortijillo como en Almería sola, tiene que tener un plan de autoprotección, porque lo que ha ocurrido en Almería es un verdadero desastre. Es un verdadero desastre. Que además, mira, Pablo, el año pasado ya vimos algunos incendios forestales en Andalucía, muy cerca de algunas urbanizaciones. Algunas se salvaron de milagro. Bueno, de milagro no. Se salvaron porque el Infoca estuvo bien, ¿no? Una, por ejemplo, aquí en Lanterra, en Cádiz, otras en la Costa del Sol. Y esta vez, pues, no ha habido esa suerte. Esta vez no ha habido capacidad para reaccionar porque el incendio ha sido muy, muy rápido. No se envió el AESALER porque consideraron que no era válido porque se necesitaban dos tipos de soluciones contradictorias. Pero, hombre, yo creo que aquí hay que hacer un análisis porque, desde luego, puede ocurrir en Andalucía y puede ocurrir en buena parte del Levante español. Claro, Fernando, no se trata tanto de señalar tú has hecho mal, o sí, ya veremos, sino de ver que hay que cambiar para que algo así no se vuelva a repetir, que hay que cambiar porque algo es evidente que se tiene que tocar aquí. Sí, tampoco yo tengo muchos prejuicios a que se aborde desde la perspectiva política, que estos días había mucho interés como en distanciarse. Bueno, no hagamos política de una tragedia como esta. Todo es política. Claro que se puede hacer política de una situación como esta porque las decisiones políticas afectan a las consecuencias y por lo tanto se puede analizar. Por supuesto, creo que el afán debería ser constructivo. Estoy de acuerdo en que no tiene mucha lógica estar exclusivamente en la cuestión electoralista, ¿no? Pero sí que es importante que la gente entienda. Sospecho que los oyentes de esta casa lo entienden bastante bien, pero que cuando uno deposita el voto también fija consecuencias sobre las cosas. Claro, este es un país, estamos muy acostumbrados a la batalla contra los incendios cada verano, es un debate muy recurrente, los incendios se combaten desde febrero, no se combaten cuando se están produciendo y la desinversión en los servicios públicos. Todo eso, volvemos otra vez al debate recurrente de todos los años, pero estaba leyendo, a mí me inquieta mucho el desinterés, y además creo que es un muy mal cálculo por parte de la derecha y de la extrema derecha, salvo que los intereses sean puramente economicistas, pero el desinterés frente al cambio climático, porque el 84%, hay una encuesta de Lancet de hace puñado de años, hace 5 años, la más reciente que hay. El 84% de la gente en torno a los 25 años se muestra muy preocupada por las consecuencias del cambio climático. Es decir, electoralmente ni siquiera creo que sea muy rentable colocarse en la posición negacionista en la que se coloca Vox e incluso en parte el Partido Popular, porque siempre trata de esquivar el debate y además cuando tiene que votarlo en el Congreso también da pasos en dirección contraria, ¿no? Y ahora es cuando se ven las consecuencias de todo esto. Porque además los científicos, los ecologistas llevan décadas advirtiendo de que la emergencia climática, las altísimas temperaturas hacen que la primera capa del suelo pierda la humedad. Y al perder la humedad se vuelve un combustible para los incendios que es de una volatilidad extraordinaria, lo que hace que los incendios sean cada vez más fuertes, cada vez más. De manera que estamos desatendiendo a cosas que además a este país van a golpear. Yo digo, si estos días que la gente está padeciendo unas temperaturas que no están vistas nunca hay países a nuestro alrededor que nunca habían tenido registros en estos términos. Si todavía la gente no está tomando conciencia de la gravedad de esto, yo me he alegrado de escuchar a Juanma Moreno poniendo énfasis en esto, igual que me ha alegrado mucho y creo que es de justicia decirlo, por la imagen de consenso político en un momento como este. Y creo que hay mucho también de escenificación pero creo que este país lo agradece en un momento en el que estamos con tantísima presión y tantísima angustia antes del verano, ¿no? Sí, yo creo, si me permites, Pablo, claro, que efectivamente esa imagen y las palabras tanto del presidente del Gobierno como del presidente de la Junta de Andalucía son de agradecer porque hemos tenido otras tragedias en este país donde se ha utilizado como munición política cualquier asunto en el minuto 1 después de la tragedia. Pero yo creo que hay un asunto sobre el que se está pasando de puntillas
Marqués lo apuntaba de alguna manera, y que va a tener mucho recorrido, porque el incendio de Los Gallardos va a tener recorrido penal. Hay 13 muertos y por lo tanto se va a judicializar el asunto. Y hay algo que preocupa en estas horas en muchos de los municipios cercanos a Los Gallardos, del Levante almeriense, que como sabéis conozco bien la zona. Hay un catálogo de municipios de alto riesgo de incendio forestal, como sabéis. Los Gallardos era uno de ellos, Mojácar era otro, Bédar. Bueno, hay más de 100 municipios del Levante almeriense que están catalogados con esa categoría. Y según la ley andaluza, están obligados a tener planes de evacuación y de prevención en caso de incendio. En el caso de Los Gallardos no existía, se había empezado a redactar, pero no estaba aprobado el plan. Ocurre exactamente lo mismo en algunos municipios muy cercanos a Los Gallardos y que en este momento tienen una altísima preocupación, pues porque saben que este va a ser un verano complicado, y aquí sí que va a ser el momento de exigir responsabilidades. O sea, ¿por qué el ayuntamiento no tenía este plan de evacuación y de prevención? ¿Y por qué la Junta de Andalucía no hizo cumplir una ley que ellos mismos redactaron, ¿no? Y creo que este asunto va a dar muchísimo que hablar en adelante. Pues vamos a seguir. Juanma, muy breve, porfa. No, que es verdad lo que dice Esther, pero también es cierto que la Junta de Andalucía anualmente lo dice. Hay 100 ayuntamientos en Andalucía que aún no tienen hecho el plan contra incendio, que lo deben hacer. Igual que existe un plan que se llama un plan de autoprotección que deben tener las casas. Las urbanizaciones. Sí, efectivamente, también deben tenerlas. Y yo creo además, Esther, que efectivamente habrá un juzgado, que creo que es el juzgado de Bédar, el que lleva esta investigación, y también habrá que ver cuál es el origen del fuego. No solo cómo se reaccionó, sino cuál es el origen. El origen parece que es un cable que cayó. En teoría Endesa dice que ese cable no debía de tener electricidad, parece que sí la tenía. Incluso habrá que ver si este cable estaba siendo, digamos, pirateado por algunas personas de algunos campos o de algunas urbanizaciones y cogiéndolo legalmente. Es decir, ahí todavía mucha tela que cortar. Tendremos tiempo para ver qué ha fallado efectivamente, qué ha sucedido, pero sí que queríamos seguir escuchando las voces de los vecinos, esas historias humanas que se esconden detrás de una tragedia como esta. Sabéis que nuestro compañero Javier Ruiz Martínez lleva todo el día acercándonos testimonios, de hecho lleva días ahí sobre el terreno, testimonios como los de este padre y este hijo que con un tractor, una cuba, 3 mangueras y experiencia previa, salvaron ellos solos una aldea entera. Sí, es una historia que he encontrado al fondo de la carretera que sale de Bédar y que se interna en la zona quemada. Pasada la aldea de Serena, veo una granja de cabras. No hay nadie, pero sí están las cabras. Me pregunto cómo han podido sobrevivir. Y entonces me cruzo con un coche. Dentro va José. ¿Cómo te llamas? José Invernón. ¿Y lo que tienes ahí qué es exactamente? ¿Una especie de granja de ganado o qué? De mi hijo, una ganadería de ganado caprino, cabras. De cabras. ¿Qué hacéis? ¿Leche luego o para carne? Leche y cabritos. Muy bien. ¿Cómo están los animales? Se han salvado, están bien, sí. No ha habido baja ninguna. Fíjate, en ese último no ha habido ninguna baja. ¿A qué suena el lenguaje militar? Eso será importante después. Mientras tanto te sigo contando la historia. Se le nota a José muy enfadado, mucho. Han pasado muchos vehículos de la UME, de Infoca y de bomberos y tal, pero ninguno se ha parado. Esto no lo hemos tenido que comer nosotros. Uh-huh. ¿Lo pagasteis vosotros el fuego? En la zona de aquí alrededor de los corrales y la casa, sí. Y lo repite. Han pasado 100 coches de bomberos, UME y tal, pero no se ha parado ni uno. Ni uno. No se han parado. Circulaban nada más. No han echado ni una gota de agua, no han extendido ni una manguera en esta zona. La carretera es vía de entrada a la zona donde el incendio fue más virulento, pero las llamas también llegaron aquí. Y José estaba solo con su hijo, que es el propietario de la estación ganadera. Con un tractor y una cuba y las mangueras, que tenemos agua aquí de pozo y demás, y con eso por lo menos hemos salvado la granja y la casa. Y las demás casas de la barriada esta, porque allá arriba lo apagamos por la noche. Allí en toda la Rambla también, todo esto, entonces hemos evitado que suba el fuego para allá. Luego hablo con más vecinos y me confirman esta historia. José y su hijo, ellos dos solos, salvaron la aldea, pero además usando, digámoslo así, técnicas de extinción de incendios. Por eso le pregunto abiertamente. Entonces, ¿entre cuántos habéis hecho de apagafuegos aquí improvisados? Porque pues claro, tampoco tenéis formación, ¿no? ¿Quiénes habéis sido? Sí, formación sí tenemos.
Bueno, supongo que estamos preparados para ello. Formación me refiero, formación de ser un bombero, ¿no? Tú no te has dedicado a eso profesionalmente, quiero decir. No. Bueno, pero que sí sé cómo funciona esto, vamos. Tras este diálogo, se marcha con el coche. No me cuentan que trabaja. Luego he sabido que José es jubilado ya muchos años y que se vino aquí a tener algo de paz después de un trabajo muy estresante en Cataluña, entre otras cosas, fíjate qué casualidad, en dispositivos antiincendios. Por eso, ahora sabemos que su experiencia y su pericia salvaron esta pequeña aldea. 10:23, 9:23 en Canarias. Francia tiene una plantilla de altísimo nivel, pero sin franceses. Con estas palabras, el expresidente Rajoy ha abierto una crisis diplomática con nuestro país vecino. Y lo cierto es que hasta ahora en Francia sigue la indignación, con varios miembros del gobierno de Macron cargando contra Rajoy, acusándole de ignorante o de racista. Pero es que Pablo Morán, buenas noches. Pablo Morán, el malestar es tan grande que hasta la extrema derecha, que hasta el partido de Marine Le Pen se ha sumado a este calificativo de racista. Lo que no sé, Pablo, es si Macron también tiene previsto pronunciarse o, en todo caso, qué cuenta su entorno, cómo han recibido estas palabras. Hola Pablo, buenas noches. A estas alturas son pocos los políticos franceses que no han condenado los comentarios de Rajoy. Seguramente Macron, que hoy no se ha referido al asunto públicamente, y alguno más, pero es muy compartido el rechazo y la denuncia de la carga racista en el texto del expresidente. El más claro quizás ha sido el ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot. Esos comentarios son patéticos. De una vez por todas, Francia no tiene color de piel. Cualquier afirmación en sentido contrario es simplemente estúpida, racista o una combinación de ambas cosas. Este es un equipo excepcional que muestra la mejor cara de Francia. Su compañera, la portavoz de gobierno francés, añadía un adjetivo más al texto de Rajoy. El de abyecto. Incluso el portavoz del partido de Marine Le Pen ha sido así de rotundo. Monsieur Rajoy es un racista. Denunciando el racismo de Rajoy, es decir, la ultraderecha francesa denunciando el racismo de Rajoy. Entre el PP y Francia llueve además sobre mojado. En Bruselas, Álvarez ha recordado el bloqueo de los populares junto a Vox del Tratado de Amistad con Francia. Se posicionan claramente como un partido antifrancés. Yo entiendo que uno no sepa hablar idiomas, pero hay un idioma que todo el mundo tiene que entender. Es el idioma de la vecindad. El ministro no solo ha pedido al líder del PP desautorizar a Rajoy. Álvarez ha lanzado una enmienda a la estrategia del PP en política exterior. Que deje de intentar incendiar, boicotear y torpedear la extraordinaria política exterior que tiene España. El ministro fue ayer el que llamó a su homólogo francés para dejarle claro que los comentarios de Rajoy no representan la posición del gobierno ni de los españoles. Malestar en Francia, malestar también en el gobierno español, que pide la retirada de este artículo y a Rajoy una disculpa pública. Ahora bien, en el PP, en cambio, quitan hierro a las palabras del expresidente y la reducen a poco más que un chascarrillo. Adriana Jordán, buenas noches. Buenas noches. Con un lío diplomático abierto y un mayúsculo enfado en Francia, el gobierno ha salido en tromba contra las palabras de Mariano Rajoy. Ministros Ángel Víctor Torres y Grande Marlaska. Y parece que Rajoy ha escrito lo que piensa. Chistes de mariquitas, chistes de negros. Miren, guárdenselo para ustedes. Estamos en otro momento. El ministro Pablo Bustinduy exigía al exlíder del PP una disculpa. Y yo le exijo al señor Mariano Rajoy que salga a pedir perdón. Pero Rajoy ha evitado por ahora pronunciarse. El Ejecutivo ha puesto el foco en el PP, le piden desautorizarle, pero en Génova restan importancia al comentario, dicen que es sarcasmo y apoyan al expresidente. Palabras del portavoz popular, Borja Semper. Para jugar en la selección nacional de Francia hay que ser francés. Si no fueras francés, no podrías jugar en la selección nacional de Francia, como no puedes jugar en ninguna selección nacional si no eres nacional de ese país. Esto es una expresión y una frase que probablemente le corre más propia de Rajoy que de mí, pero es que es así, es el sentido común. Unas palabras que en Génova interpretan a su manera, porque Rajoy destacó que los jugadores franceses no eran de Francia. El PP en esto solo ha encontrado un aliado, a Vox, que pedía hoy no politizar un deporte como el fútbol. Ashley Contreras, buenas noches. Hola, buenas noches. Ashley es miembro de una peña francesa que apoya a la selección de ese país. No sé cómo han sentado estas palabras de Rajoy entre los aficionados. Nosotros creemos que vienen de alguien que realmente está muy atrasado en sus pensamientos y no nos parece algo que le tengamos que poner atención, pero sí tenemos explicaciones de su parte, ¿verdad? Hoy ha dicho que es un tema menor, que se ha sacado de contexto, le ha dicho al diario El Mundo que bueno, que esto tampoco era tan grave.
Pues al final del día no es que sea algo grave, porque lo dice alguien que solamente quiere llamar la atención, pero como hemos hablado antes, ser francés no significa solamente haber nacido en ese país, ¿verdad? También significa muchas otras cosas. Eh, eh, Tenés que haber vivido en Francia también y poder sentirte parte de Francia. Esos son nuestros valores, recibir nuestros valores de nuestro país, tener la diversidad que nosotros tenemos es esencial para poder ser parte de Francia. Claro, que no sé si ahí en el país, en Francia, alguien mantiene abierto este debate de si todos los jugadores de la selección son franceses, este debate tan absurdo que ha puesto Rajoy encima de la mesa de forma consciente o inconsciente. No, pues no, nadie, ninguno de nosotros en la Peña debate eso. Sabemos que todos venimos de diferentes lugares, no necesariamente porque nacimos en Francia, pero porque también somos franceses de haber nacido ahí, de haber vivido ahí, de tener los valores que el país representa, los principios, los valores de nuestra sociedad. Sobre todo una buena dosis de sentirse orgulloso de pertenecer a este país, y esto es perfectamente compatible con sentirse orgulloso también de las raíces que cada uno de nosotros tenemos, ¿verdad? Claro. Sabemos que las palabras de Rajoy han tenido un enorme eco en el país. No sé si también ha llegado con la misma intensidad las críticas que está recibiendo desde tantos sectores, desde tantos partidos, desde el propio gobierno. ¿Esto también llega? ¿O hay la percepción de que en España hay un cierto racismo? Lo hemos visto, sí, que han llegado las críticas, sí, pero pues esto solo es un intento de dividir, ¿verdad? A las personas por su procedencia, no es necesariamente algo que lo vemos como de los españoles, ¿verdad? Es alguien que ya es un dinosaurio político y listo. No me digas ahora que los jugadores sí se lo van a llevar a lo personal, que mañana van a salir más motivados de la cuenta. Espero, pero No. Igual es algo realmente que viene desde hace mucho tiempo. Justamente hace unos días, ayer, si no estoy mal, estábamos celebrando los 28 años de nuestra primera Copa del Mundo, ¿verdad? Y recordamos el lema histórico, donde es Francia, Black, Bleu, Bleu. Y esto es para hacer referencia a las figuras como Thuram, Deschamps o incluso Zidane, ¿verdad? Claro. No hemos sido una nación que no tiene diversidad, ¿verdad? Pues sí, están acostumbrados en Francia. Cuesta decir que en 2026 haya que acostumbrarse a este tipo de comentarios. A la diversidad sí que lo están, a estos comentarios nunca hay que acostumbrarse. Ashley Contreras, gracias por estar esta noche en Hora 25. Muchas gracias. Hasta ahora lo comentamos enseguida con Esther Palomera, con Juanma Marqués y con Fernando Berlín. Hora 25. Pablo Tallón. Venga, va, 10:34, 9:34 en Canarias. Estamos comentando estas palabras desafortunadas de Mariano Rajoy en su columna comentando el Mundial en el debate. Fernando, voy a empezar contigo porque seguramente cuesta entender el error cuando hablamos de un artículo pensado, escrito, revisado. Cuesta entender seguramente que después de todo el revuelo no quiera ni siquiera matizar, aclarar, intentar decir que no era lo que quería dar a entender. Y cuesta entender que el Partido Popular diga, bueno, aquí no pasa nada, es un chascarrillo, cuando hasta la extrema derecha está diciendo, wow, ¿en qué jardín se está metiendo Mariano Rajoy? Completamente. Me cuesta en todo caso elevarlo a categoría de estrategia política o ofensiva diplomática del Partido Popular. Creo que efectivamente, tal y como lo han retratado, pues desde el sarcasmo al chascarrillo todo cabe. Lo que he dicho sobre un expresidente de gobierno que tiene también que cuidar los mensajes que, no sé, supongo incluso sobre la propia idea que debe tener Mariano Rajoy de sí mismo. Tiene una responsabilidad como expresidente del gobierno también en las cosas en las que escribe. Entonces, que reduzca su texto a un chascarrillo dice algo de la política española, dice algo de la consideración que se tienen sobre sí mismos, porque yo
político documentado y sólido, no se me ocurre que haga un giro de esta naturaleza. Me preocupa, porque digo, no lo quiero elevar a categoría de nada, porque estoy convencido de que es un artículo y que probablemente él no estaba pensando en un gesto, no se imaginaba con un gesto... No, para nada. Ultra y radical. Pero, sin embargo, eso es parte del problema, que naturalicemos como chascarrillo, como algo menor, cuestiones que tienen más profundidad, porque retrata, esto al final lo que sí que hace es revelar algo sobre la concepción que tiene Mariano Rajoy sobre la raza, la identidad, la ciudadanía, porque la ciudadanía es un hecho que no lo determina ni el color de la piel, ni siquiera el lugar de nacimiento y desde luego mucho menos los apellidos. La ciudadanía es un acto jurídico que viene determinado por un acto jurídico. Por lo tanto, confundir estas cosas plantea algo sobre la manera en la que tiene de aproximarse al tema y al racismo y a la raza, y aunque lo haya expresado de una manera absolutamente menor y probablemente superficial y probablemente sin ninguna intencionalidad, lo cual me parece todavía más inquietante, ¿no? Pero en todo caso yo sí que creo que hay asuntos que entiendo que el gobierno haga de esto también una bandera. Sospecho que tiene mucho que ver porque es verdad que en Francia ha tenido una repercusión en la prensa extraordinaria, pero es un asunto relativamente menor. Yo cuando lo veía esta mañana en la prensa francesa decía, bueno, igual también hay cosas muy, muy relevantes encima de la mesa sobre las que el gobierno podía colocar el foco, ¿no? Esther, te oía soplar. No estoy de acuerdo con Fernando, que creo que le está poniendo demasiados paños calientes a esto de Rajoy. Primero, decir, como ha dicho hoy Borja Semper, que era el sarcasmo típico de Rajoy, el sarcasmo es una burla hecha para ofender y para hacer daño a alguien. Por lo tanto, no es una manera de justificar. Coincido con Pablo en que esto no ha sido un lapsus de los que nos tiene acostumbrados Rajoy, ni un trabalenguas de aquellos que hacía en el Parlamento, en un mitin, y con los que nos reíamos tanto. Yo creo que esto está meditado y está pensado porque está escrito negro sobre el blanco y tú un artículo lo reflexionas, salvo que seas un irresponsable. Salvo que tengas mucha prisa y te dé igual lo que se publique con tu firma. Yo creo que la inmensa mayoría de los opinadores y columnistas de este país piensan antes de escribir. No sé si es el caso de Rajoy o no, pero lo que está claro es que tampoco podemos extraer esto del contexto global en el que estamos. Y estamos en un contexto donde, de forma soslayada, la ultraderecha española ha conseguido introducir el racismo institucional como debate público. Entonces yo sí creo que esto está dentro de lo que llaman la pureza nacional y el supremacismo blanco, porque si hubiera sido un error involuntario, Mariano Rajoy hubiera pedido disculpas hoy. Y su partido también. En la vida y en política no pasa nada cuando uno se equivoca o cuando ha metido la pata, decir públicamente no era mi intención, pedir disculpas y se corrige. Y no es un asunto menor, claro que no es un asunto menor. Y prueba de ello es que desde la extrema izquierda a la extrema derecha, todos los partidos políticos en Francia han llamado la atención sobre ello y han pedido y han exigido explicaciones. ¿Que el gobierno lo utilice políticamente como munición? Hombre, teniendo en cuenta que lo que persigue la ultraderecha española, que es socia de gobierno del Partido Popular, es dibujar un país en el que ni los inmigrantes, ni los homosexuales, ni los derechos de las mujeres, ni otras muchas cuestiones que tienen que ver con su ideario más ultra, no quepan en este país, a mí me parece que es muy conveniente subrayar la importancia de lo que ha hecho un expresidente del gobierno. O sea, que no es un diputado cualquiera, que no es un portavoz cualquiera, es un expresidente del gobierno que sigue teniendo una responsabilidad institucional, aunque ya no ostente el cargo. Claro, es que, Juanma, es tan fácil lo que decía Esther, como salir hoy, darse cuenta de... Pues oye, sí, he escrito sin pensar, voy a rectificar, voy a decir, yo en ningún momento quise decir que los jugadores de Francia sean menos franceses por ser negros. Podría haber salido a decirlo y no lo ha hecho. Bueno, o simplemente quise hacer una broma de mal gusto y me he equivocado. Tampoco. Claro. Pero yo creo que la condición de expresidente del gobierno le sigue a una persona de por vida. Claro. Y Mariano Rajoy
a la hora de escribir, de hacer algo tan serio como escribir, se debería de pensar 2 o 3 veces hacer este tipo de comentarios que indudablemente, que primero que es verdad que son racistas porque vincula el origen étnico a la ciudadanía de un país y después demuestra, hombre, un absoluto desconocimiento de lo que es Francia. Francia hace ya muchos siglos que dejó de ser la aldea gala de Asterix, ¿verdad? En Francia ya no solo hay galos, hay francos, hay españoles, hay italianos, hay senegaleses, hay malienses, en fin, a mí ni como chascarrillo me hace gracia. Fíjate que yo creo que no es que Rajoy esté permeado por una ideología de ultraderecha, sino yo creo que en efecto hay una pulsión racista en muchas personas que se expresa como de moda natural y que hay una serie de bridas personales y de super yo que te impiden decir esa suerte de burradas. Y desde luego a un expresidente del gobierno más. Yo creo que es un error de Mariano Rajoy completamente. Sabemos que Mariano Rajoy es un desahogado. Algunas veces pues nos hace gracia. A mí personalmente es un tipo que me cae bastante bien. A mí me cae bastante bien Mariano Rajoy, ahora y cuando era presidente del gobierno. Pero Mariano Rajoy tiene algunos planteamientos de un desahogo supino que se lo debería de hacer mirar. Por cierto, además, el comentario, los comentarios que está firmando en el debate no son nada del otro mundo. No, a nivel literario absolutamente ya... nada. No son nada. No hay nada en ese tipo de artículos. Es decir, como comentarista deportivo, cero patatero para Rajoy, porque tampoco es... Y se dedica a hacer este tipo de chascarrillos, que yo creo que de mal gusto, ¿no? Porque es que además yo creo que eso es de señor absolutamente viejuno, ¿no? Que ya ese tipo de gracieta no lo dice nada, nadie. Y desde luego, vamos a ver, a todos los Marianos Rajoy de España y del mundo. Los países ya no son de una unicidad étnica como hace 100 o 200 años. De hecho, nunca lo fueron. Pero aquel que piense que en Francia solo está poblado por gente como de Gaulle o como Giscard d'Estaing, y que en Inglaterra solo viven gente como Churchill y que van con bombín y paraguas, hombre, pues de verdad el mundo está cambiando y está cambiando a una velocidad tremenda. También lo está cambiando España, ¿no? Que tiene a dos de sus mejores jugadores, que son Yamal y Nico Williams, ¿no? Me parece extemporáneo absolutamente lo de Rajoy. Extemporáneo, de mal gusto, y además ni tiene gracia, ni es un chascarrillo, sino es simplemente un chiste racista de una persona viejuna. Pues de polémica en polémica, porque saltamos de estas polémicas palabras de Rajoy a una nueva polémica actuación del juez Peinado, que siempre la polémica acompaña ese nombre propio, en su cruzada, ya lo saben, contra Begoña Gómez. Y es que el magistrado, que ya ha vuelto de sus vacaciones, atención, pide a la mujer del presidente que demuestre que usó su pasaporte para ir a la graduación de su hija a Londres, solo para eso y no para otras finalidades. Pero es que además le advierte de que si no lo hace podría ser acusado de un delito castigado con hasta 6 años de cárcel. Pedro Jiménez, buenas noches. Buenas noches. Claro, no sé cómo justifica el juez Peinado esta nueva petición y cómo de habituales son este tipo de requerimientos. Peinado ha retomado la causa abierta a Begoña Gómez después de sus vacaciones. El juez ha dado 5 días a la mujer del presidente para que justifique que utilizó el pasaporte únicamente para el viaje que el juez sustituto del sustituto le había autorizado, el de acudir a la graduación de su hija en Reino Unido. Dice Peinado que la devolución del pasaporte fue una medida excepcional y que tiene dudas de que fuera para ese viaje porque en el documento que la acusada entregó en el juzgado el lunes no hay sellos de entrada ni de salida en Reino Unido. Olvida el instructor que ese control se hace ahora telemáticamente y no como se hacía antiguamente con un matasellos en el pasaporte. Por eso quiere las pruebas que acrediten que solo hizo ese desplazamiento y le advierte que de no hacerlo puede enfrentarse a un delito de quebrantamiento de medida cautelar. Juan Carlos Peinado acordó el pasado 20 de junio retirar el pasaporte a Begoña Gómez después de enviarla a juicio. El juez entiende que existe riesgo de fuga y no le basta con que vaya rodeada de escoltas porque pueden ayudarla a fugarse. Ahora lo comentamos, pero es que todavía de los tribunales queremos comentar lo que ha sucedido con el alcalde de Móstoles. El Partido Popular ha cerrado filas con él, a pesar de que ha sido imputado por acoso laboral y sexual a un exconcejal del propio Partido Popular.
Manuel Bautista, que así es como se llama, tendrá que declarar como investigado el 9 de octubre y también lo harán varios testigos. Y hay que decir, Ana Iriarte, buenas noches. Buenas noches. Hay que decir que en su primera declaración, esta exconcejal, esta mujer, ya lamentó que cuando quiso denunciar el acoso dentro del partido no le hicieron ni caso. Es más, dice que se sintió coaccionada para que se olvidara del tema. Y lo cierto, insistimos, es que hoy, tras la imputación del alcalde, el PP vuelve a cerrar filas con él. El Partido Popular vuelve a apoyar al regidor mostoleño, a Manuel Bautista. Por una parte, el portavoz del PP nacional, Borja Semper, ha incidido que el Comité Nacional de Derechos y Garantías de su partido ya adoptó medidas y que no hay nada nuevo. Eso sí, dice que si fuera portavoz socialista... Que estoy convencido de que si yo fuera un portavoz del Partido Socialista en estos momentos estaría dando el lawfare y estaría señalando al juez. Pero como no lo soy, yo lo que le tengo que decir es que expreso nuestra máxima confianza en la justicia. Todo se terminará por saber. Y en Madrid lo ha hecho el secretario general, Alfonso Serrano, que ha asegurado que, por supuesto que sí, apoya al regidor. En Frente Más Madrid y Partido Socialista, que vuelven a exigir la dimisión del alcalde y ponen el foco en Ayuso por no apoyar a la denunciante. Óscar López es el secretario general de los socialistas madrileños y Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid. Recordemos que la señora Ayuso ha protegido al acusador y no a la denunciante. La obligación de cualquier organización es proteger a quien denuncia e investigar el caso, y Ayuso ha hecho todo lo contrario, darle la espalda a la denunciante y mandar a sus matones para que no hablase. Los dos partidos de la izquierda lo que piden es que esta exedil mostoleña tenga todas las garantías. Aquí es curioso la credibilidad que da el PP a las denuncias por acoso cuando afectan a otro partido y la poca credibilidad que da en sus propias filas. Pero en cualquier caso, Juanma, yo quería comentar esta nueva actuación del juez Peinado. Claro, es que ahora ya está diciendo, es que demuéstreme usted que de verdad fue a Londres porque no ha encontrado el sello en el pasaporte. Claro, es que no pone Londres ya el pasaporte porque ahora la petición se hace por vía telemática. ¿Cómo un juez no sabe eso? Bueno, lo de Peinado es una historia de una obsesión, ¿no? Una persona que tiene un comportamiento obsesivo con la esposa del presidente, y además denotó cierto enfado con el magistrado, con el juez que lo sustituyó, que fue el que sí le permitió ir a Inglaterra, pero no a Turquía. Vamos a ver, el último auto del juez, en el que hace una incursión en la política prospectiva, en la que hace futurología, ya es grave. Cuando señala como precedente que hubo un primer ministro italiano, socialista, Bettino Craxi, que se fugó no cuando era presidente, sino ya hacía 4 años que no era presidente. Pero yo creo que el juez ahí desliza lo que él cree que puede suceder, que es que puede suceder que alguien que también es del Partido Socialista se termine escapando y cita a Bettino Craxi, que, si os acordáis, bueno, y el que no se acuerda se lo recuerdo yo, Bettino Craxi se fuga de Italia, se va a Túnez, y el Partido Socialista Italiano, que ya venía en una crisis, deja de existir. Es decir, yo no creo que sea nada gratuito la mención que hace Peinado a Craxi. Igual que hay otro elemento que dice que la mujer del presidente del gobierno me entregue todos los pasaportes que pueda tener de cualquier nacionalidad, porque le está dando pábulo a una de las teorías de la conspiración, que dice que Begoña Gómez también es ciudadana de República Dominicana. En definitiva, a mí me parece un despropósito. Me parece un despropósito la instrucción, y me parece, sobre todo, que el sistema aquí está fallando porque la Audiencia de Madrid no está sirviendo para corregir el desmán que reconoce todo el mundo, que todo el mundo está reconociendo que es una instrucción anómala. La Audiencia de Madrid no está sirviendo para corregirlo con la celeridad que necesita. Fernando. Es que lo de Peinado a mí es un fenómeno que me tiene absolutamente fascinado, porque no he visto a nadie tan comprometido consigo mismo, con afianzar la reputación que se está granjeando. Es encomiable, desde luego, la tenacidad tan extraordinaria que tiene. ¿Cómo se puede invertir la carga de la prueba? Si tú consideras que se ha producido una violación, demuestra que se ha producido una violación de la autorización.
Pero ¿en qué momento? Porque además creo que esto es algo que lleva ocurriendo sorprendentemente en muchos de los casos que afectan al gobierno, pero en este caso en concreto, en el caso de Begoña Gómez, con muchísima, de forma muy recurrente. ¿Cómo se puede exigir en un sistema jurídico como el nuestro, donde es el acusador el que tiene que probar las cosas de las que acusa? Y en todo caso, ahí defenderse. Pero ¿de qué exactamente se le está acusando? ¿De sospechas por si acaso? Eso es una cosa que a mí me resulta muy poco admisible jurídicamente, pero como parece que se da por descontado. Y en todo caso, lo que sí que parece es una exhibición una vez más para que tenga que hacer un ejercicio de una cierta humillación. A mí es mi opinión, me da esa impresión. Yo digo, pero ¿qué más se le puede pedir después de una causa que comenzó, porque ya con el rescate de Europa, que hemos ido avanzando, hemos pasado por encima de Carlos Barrabés, al que han laminado su reputación, siendo uno de los tipos más brillantes que tenía el ámbito de las nuevas tecnologías en España, un tipo muy inspirador, que ha trabajado con todas las administraciones públicas, que se ha llevado por delante su reputación, sus empresas, todo este caso que injustamente ha sido señalado de manera tremendamente injusta, que se le está fiscalizando unos niveles extraordinarios. Yo, de verdad, insisto, me parece encomiable la tenacidad de este juez en suscribir tanto su nueva reputación. Esther, ¿a ti también te parece este ejercicio de humillación hacia Begoña Gómez que está describiendo Fernando? A mí lo que no me produce es fascinación, como ha dicho Fernando, me produce muchas reacciones y me suscita no sorprende nada a muchos comentarios, pero fascinación pues ninguna. A mí me parece que es un despropósito todo lo que está ocurriendo en esta instrucción de peinado. Me pregunto si en la última de hoy, con lo del pasaporte, realmente el magistrado desconocía que ya no se ponía el sello en los pasaportes o lo ha hecho intencionadamente. Si es lo uno, malo, y si es lo otro, peor, pero es que yo creo que muchas de sus decisiones tienen una motivación que no es estrictamente la jurídica, y me voy a quedar ahí porque ya sabéis lo que pasa si vamos más allá, pero en todo caso sí que creo, como marqués, que alguna instancia superior, en este caso la Audiencia Provincial de Madrid, debería con mayor celeridad y mayor celo cuidar muchas de las decisiones que está tomando el juez Peinado en esta instrucción. Yo, como marqués, también creo que se ha convertido en una obsesión. Y que antes de jubilarse, que creo que se jubila a mitad de septiembre, quiere dejar una huella indeleble en el juzgado del que es titular, porque de lo contrario no me lo explico. Ahora también hay que preguntarse sobre el daño que está haciendo en la esposa del presidente del gobierno y en todo el entorno familiar del presidente del gobierno, porque objetivamente esto no va contra Begoña Gómez. Esto va contra el presidente del gobierno. Yo lo tengo clarísimo. Y por lo tanto, es que se me agotan las palabras y las descripciones con esta instrucción, pero realmente me parece un esperpento desde el primer día. No solamente porque ha ido cambiando el motivo de la investigación, primero era Europa, luego Barrabés, luego la cátedra de la Complutense, luego la esposa del presidente del gobierno o su defensa tuvo que preguntar exactamente de qué se la acusaba y de qué se la estaba investigando, y el magistrado, un día que fue a declarar, le dio el sumario allí en un pasillo para que lo leyeran 10 minutos y se enterara cuáles eran los delitos que se la imputaban. O sea, es todo tan tremendo que realmente da mucho miedo pensar que si esto le ocurre a la esposa del presidente del gobierno, ¿qué no puede ocurrir a cualquier ciudadano anónimo con un juez que esté, pues que tenga otras motivaciones además de las jurídicas? Claro, para que no ocurra eso, para que un juez de instrucción no actúe de esa manera, para eso está la instancia superior. Y es verdad que el sistema español pues está balanceado. Hay un juez instructor, pero el juez instructor tiene que pasar después por el filtro de la audiencia provincial o de la que sea. Pero yo creo que en este caso la audiencia de Madrid no está actuando con celeridad, o de alguna manera no le ha parado los pies de una manera tajante. Es verdad que ha habido pronunciamientos muy duros con el juez,
muy duros con el juez por parte de Bueno, la audiencia. 19 correcciones, pero es cierto que se toma su pero, tiempo. Pero, claro, pero Esther, pero no ha sido suficiente, ¿no? Porque se empeña. Además, es que el razonamiento también es un poco, de verdad, de chirigota. Es decir, no tiene el sello. Bueno, si no tiene el sello, entonces, ¿qué quiere decir usted? ¿Que no ha ido o que ha ido? Bueno, ¿O que ha ido a la nada? Lo En del fin, sello, es que... Lo del sello está al nivel Sí. de póngame usted una tarima para estar por encima del ministro de la presidencia cuando declara ante a mí. Es que es todo... Tienes razón, sí. Quiero decir que no te lo crees tampoco. No, o sea, efectivamente, de no creer. De no creer. Es que realmente, o sea, es que es difícil de creer. semanalmente tenemos que ir comentando capítulos de este tipo. Al final siempre acabamos haciendo la reflexión de, pero esto no se volverá como un boomerang, ya no contra la judicatura, que lo que dicen encuestas como la de la serie El País es sí, está afectando a la credibilidad, sino contra la propia presunta, posible utilidad política que se le quiera dar a esta causa. Pues no lo sabemos. Seguro que tendremos que seguir comentando, pero es que ahora faltan 4 minutos para las 11, para las 10 en Canarias, y quedan muchos temas de actualidad para abordar con Palomera, con Marqués y con Berlín. Y Donald Trump sigue desestabilizando el mundo, acaba de amenazar con atacar de nuevo Irán esta misma noche y también mañana, pero es que dice que va a golpear muy fuerte y que no van a poder hacer nada. Todo esto, Nuria Garrido, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Todo esto después de que el régimen iraní haya advertido de que no va a permitir que Estados Unidos interfiera en el control del estrecho de Hormuz, porque Trump, como saben, ha dicho que quiere gestionar e incluso cobrar una tarifa a quienes quieran cruzar. ¿Cuál es la situación ahora mismo, Nuria? Como decías, Pablo, la última hora pasa por esa amenaza que ha lanzado Donald Trump en una entrevista con un canal estadounidense conservador, asegurando, como decías, vamos a escucharle. Que los van a golpear muy fuerte esta misma noche y también mañana y que no tienen nada que hacer al respecto, que los iraníes son unos bocazas. Donald Trump también ha dicho que el memorando que firmaron con los iraníes hace poco más de 3 semanas era una prueba que no han honrado y que... Cuando estás tratando con escoria, esos memorándum no significan mucho. Como decías, estas palabras llegan después de que esta misma tarde Trump anunciara que iba a restaurar el bloqueo a los puertos iraníes en el estrecho de Hormuz y que él iba a gestionar a partir de ahora este paso marítimo. Esto ha molestado al régimen de los ayatolás, que rápidamente ha advertido que cualquier intento de la Casa Blanca de establecer rutas alternativas será fuertemente reprimido. Y de hecho, lo que está informando ahora mismo la televisión estatal iraní es que Irán acaba de atacar con misiles de crucero un buque estadounidense hostil, sin dar más detalles, y también ha lanzado drones y misiles ahora mismo contra objetivos de Estados Unidos en Kuwait. Esta es la última hora, no hay más detalles de estos ataques, pero Pablo, se prevé una noche de ataques cruzados como las que estamos viviendo en estos últimos días. Pues lo vamos a contar, vamos a seguir pendientes. Gracias, Nuria. Hasta luego. Hasta ahora. Y noticia de última hora también que nos lleva al Reino Unido, porque parece que ya hay nuevo primer ministro, por lo menos candidato. Están contando medios británicos, The Guardian, la BBC, que Andy Burnham ya tiene el respaldo de prácticamente todos los diputados laboristas, con lo cual, pues todo indica que va a ser el próximo primer ministro. Nos vamos hasta Londres. María Sabarís, ¿qué tal? Buenas noches. Tiene ya el liderazgo laborista al alcance de la mano. En el segundo día de nominaciones ha conseguido los apoyos necesarios para relevar a Keir Starmer. La semana pasada se quedó a solo un aval de los 323 que necesitaba, pero esta tarde ha superado con creces esa cifra. Los 349 votos que ha recibido hacen ya imposible que ningún rival pueda disputarle el liderazgo. Solo le falta el visto bueno de 3 organizaciones afiliadas al partido, entre ellas 2 sindicatos, un trámite que se da por hecho. Será proclamado líder del partido este viernes y el lunes entrará en Downing Street como nuevo primer ministro. Un ascenso meteórico tan solo 3 semanas después de regresar a Westminster tras ganar las elecciones parciales de Makerfield. Y como siempre hasta ahora vamos a preguntar por la ropa para mañana. Nuria Serós, buenas noches. La elección de la ropa para mañana depende mucho de dónde estemos, porque en el noroeste el ambiente será fresco, pero en la mitad este peninsular las temperaturas serán más altas que las de hoy. Hola, muy buenas noches. De hecho, mañana la máxima en A Coruña prevista es de 23 grados, pero por otro lado en el Valle del Ebro se podrán rozar los 40. Y esta próxima noche será difícil conciliar el sueño, especialmente en la mitad este peninsular y en Baleares. Sobre todo en el Mediterráneo, las mínimas allí pueden ser tórridas, no bajar de los 25. Mañana, una vez más, en el este tendremos ese polvo en suspensión, un poco más denso que hoy, y tendremos alguna tormenta de tarde mañana entre Galicia, Asturias y también alguna puntual en la mitad este peninsular.
Bueno, y es posible que ya estén aquello de los nervios por la semifinal de mañana entre España y Francia. Ya hemos hablado de la parte política, por decirlo así, de politiquería, pero queda lo deportivo, seguro que hay nervios, y el mejor antídoto es el larguero con Manu Carreño, que llega en media hora. Manu, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí tranquilos, ¿eh? Nosotros de momento vemos al seleccionador tranquilo y nosotros estamos tranquilos. Nos transmite esa calma y esa tranquilidad. Se nota en el ambiente. Hoy, ¿qué? Supongo que vais a analizar esta calma, que no sé si es confianza, que no sé si es seguridad, que no sé si es un pálpito, ¿qué es? Bueno, es un poco todo, ¿no? Es un poco ver al equipo, ver a los jugadores en el entrenamiento, ver anoche a Luis de la Fuente, que nos recuerda a la época pasada de Vicente del Bosque, de Luis Aragonés, en los momentos previos a esas finales que ganaron de Eurocopa y de Mundial y otra Eurocopa. Esa calma que te transmite Luis de la Fuente y viendo a los jugadores, pues nos hace estar tranquilos. Y te digo una cosa, creo que ellos también saben que si mañana pierdes con Francia, que puede ocurrir, ¿cómo no vas a poder perder con Francia? Nadie va a decir que fracaso España, vaya Mundial. Digamos que los deberes se han hecho, pero vamos a ver qué dice. Además de lo que nos dijo anoche en el larguero, en la rueda de prensa, Pablo, que va a empezar justo a mitad del larguero, a las 12:30 hora peninsular, es rueda de prensa de Luis de la Lamine Yamal, que va a hablar también para todos los medios en la previa de ese partido, con alguna duda deportiva que tenemos con respecto al 11 titular, que luego la analizaremos en el Sanedrín, y veremos a ver también qué dice Deschamps, que cuando empiece el larguero estará también hablando el seleccionador de Francia. Así que tranquilos pero expectantes y con unas ganas de que empiece el partido y que empiece Carrusel que no te puedes imaginar. Vaya que sí, nosotros de que empiece el larguero, porque así nos enteramos de lo que dice Luis de la Fuente, Lamine, en fin. Un abrazo, claro, Manu. Sí. Otro para ti, Pablo. Chao. Hasta ahora, 11:05, 10:05 en Canarias. Y vamos ya con la política de las cosas y con la gran emergencia de nuestro país, que es la vivienda. Porque el ministro Bustinduy ha estado esta mañana en Hoy por Hoy con Pedro Blanco y ha dado más detalles sobre cómo va a ser el nuevo decreto para prorrogar los contratos actuales. Jordi Fábrega, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. La idea del gobierno, por lo menos la idea que tiene la parte de Sumar, es que haya más gente que pueda beneficiarse, que los inquilinos puedan alargar sus contratos hasta finales de 2028 y no hasta finales del 27, y que también se aproveche este texto para regular el alquiler de habitaciones, el alquiler de temporada. La pregunta, Jordi, es: primero, ¿qué más sabemos? Y segundo, si hay opciones de que esta vez sí el decreto salga adelante, porque recordemos que el anterior acabó tumbado por el PP, por Vox, por Junts y por el PNV. Pues la idea del gobierno es incluir en el decreto medidas que contenten a todos los partidos del bloque de la investidura para conseguir así que este decreto salga adelante cuando se vote. Pero el primer paso es acordar el texto dentro del gobierno, y en eso están estos días PSOE y Sumar. Hoy el ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, ha dicho en Hoy por Hoy que ellos quieren ampliar el número de beneficiarios de una de las medidas que se incluirá en este decreto y que ya fue tumbada por el Congreso, la prórroga forzosa de alquileres. Queremos que la pueda pedir pues toda la gente que no la pudo pedir entonces, y queremos extender también el plazo de cobertura para que pues pueda llegar a más familias inquilinas. Si en el anterior decreto se podían acoger a esta prórroga los que tuvieran un alquiler que acabara antes de enero de 2028, la idea ahora es ampliarlo un año más hasta poder beneficiar a todos los que tengan un alquiler que venza hasta diciembre de ese año, de 2028. También pretenden incluir en el decreto algunas aclaraciones que habían pedido Junts y el PNV. El texto aún no está definido, se aprobará a finales de mes en Consejo de Ministros y tendrá que ser convalidado en el Congreso ya a principios de septiembre. Pues veremos qué pasa con el decreto de vivienda, pero es que antes veremos qué pasa con la reforma de la ley de dependencia, porque mañana se vota en el Congreso una modificación que aporta más recursos económicos al sistema, que reduce burocracia, que hace universal la teleasistencia, que permite que un amigo adquiera también el rol de cuidador, que no sea solo un familiar. Ahora bien, Mariola Lourido, buenas noches. Buenas noches, Pablo. La semana pasada en comisión el PP y Vox votaron en contra de todo esto y no sé, primero, si peligra la aprobación definitiva, y segundo, qué es lo que hay en juego, es decir, ¿qué incluye exactamente esta ley, Mariola? No, la ley no peligra porque los socios de gobierno, incluido Junts, la apoyan. Así que mañana se aprobará con el rechazo de la derecha y la ultraderecha. El ministro Bustinduy calificó esta mañana en Hoy por Hoy de incomprensible la postura del PP. Dice que se han quedado sin motivos para votar no. ¿Qué argumentos van a utilizar? Los recursos están sobre la mesa, las leyes no suscitan ningún tipo de oposición de fondo y hemos blindado la contribución del Estado al 50%. Entonces, es que no les queda ningún argumento. Yo les pido que recapaciten, que no cometan el error de, por esa lógica de corto plazo del no por el no,
quedarse fuera de un consenso histórico. Con el decreto ley de los 6.200 millones que también se aprobará mañana, la cuantía de las ayudas en el entorno familiar se duplican hasta los 260 euros al mes para los dependientes severos. El aumento es mayor hasta los 660 para los grandes dependientes. Para los que vivan solos, esta prestación se amplía a otras personas más allá de la familia, a una amiga, a un vecino, como también se extiende el servicio de ayuda a domicilio porque las trabajadoras podrán acompañarle al médico o a la compra. La teleasistencia será un derecho universal compatible con otras ayudas. Y un último aspecto importante, la inyección de dinero pretende mejorar las precarias condiciones del 500.000 de trabajadoras del sector, ahora con sueldos bajos, temporalidad y sobrecarga laboral. Esther, es que hablamos de leyes, de reformas que sí que cambian vidas, que sí que dignifican el día a día de tantísima gente y además seguramente en momentos complicadísimos. ¿Cómo explicas tú que la derecha se plantee el voto en contra ante algo así? Bueno, en el caso de la dependencia todavía es en los dos asuntos, en materia de vivienda, puesto que es el principal problema que hoy padecen no solamente los jóvenes, sino muchas familias españolas. Uno se ha acostumbrado al no a todo del Partido Popular, pero en algún momento tendrá que plantearse si realmente quiere construir país y ayudar a solucionar los problemas de la gente, y desde luego no lo está demostrando con eso. Pero en el caso de la dependencia es todavía más grave, porque el Partido Popular lleva muchos años exigiendo una cofinanciación de la prestación de la dependencia por parte del Estado que no se ejecutaba hasta el momento, y este decreto incluye esa decisión. Por lo tanto, es muy difícil de explicar el no que dieron el otro día en la comisión al dictamen de la reforma de la ley. En algún momento tendrán que explicar cuáles son las razones, porque si las comunidades autónomas llevan tanto tiempo quejándose de la escasez en la financiación y el Gobierno de España, la Administración Central ha decidido implementar una partida no menor, yo creo que se quedan sin argumentos para defender el no ante esta iniciativa, ¿no? La reforma de la ley de dependencia no tiene ningún pero, es decir, lo ha explicado Esther perfectamente. Las comunidades autónomas llevan quejándose pues desde que se comenzó a implementar la ley de que cada administración, la autonómica y la estatal, debería de poner un 50%, pero lo cierto es que las comunidades autónomas ponen muchísimo más dinero que el 50%. Algunas, como el gobierno andaluz, ha criticado recientemente un compromiso que ha hecho el gobierno central con el gobierno del País Vasco para que efectivamente esto fuera así, fuera el 50%. Y decía el gobierno andaluz, bueno, y esto es en Andalucía, ¿por qué no se hace? Bueno, pues se va a hacer. A mí lo que yo observo es que el Partido Popular está cometiendo el mismo pecado que muchas veces achaca al Partido Socialista. Cuando le dice al Partido Socialista que no hay autonomía en los territorios, que nadie se enfrenta con las políticas del gobierno, que afectan las mejoras de financiación a Cataluña, bueno, pues yo creo que en el Partido Popular está pasando algo así. Las comunidades autónomas, que saben perfectamente que esta es una reforma buena, tendrían que elevar la voz y decirle a Génova, mire, aquí sí podemos tener divergencia, como pudiéramos tener en otros asuntos. La quita de la deuda, por ejemplo. La quita de la deuda, por ejemplo. Bueno, es más, yo diría incluso más. Yo diría incluso los pactos con Vox. ¿Sabes? Incluso los pactos con Vox. Sí. Porque a mí me da la impresión de que aquí, en el caso andaluz, ha habido una mano demasiado potente por parte de Génova para tratar de acelerar un acuerdo que se podía haber tomado con muchísimo más calma. Yo lo que le pido al Partido Popular y sobre todo a los gobernantes de las comunidades autónomas es que se lo piensen bien ante el sistema de financiación autonómica que va a comenzar a debatirse ahí ahora. Es buena para algunas comunidades autónomas. Es buena, es verdad que es bueno para Cataluña, pero también es bueno para Andalucía. Claro. Yo creo que ya, que son 7, 8 millones de habitantes en el caso de Andalucía, que ya va siendo hora de que algunas veces, pues que se disienta de cuál es la tesis oficial de Génova. De todos modos, no sé qué va a pasar con lo de la ley de reforma de dependencia. Yo espero que el PP al final la termine
apoyando, aunque realmente su voto tampoco va a ser necesario, pero bueno. No peligra, pero Fernando, políticamente sí que cuesta explicarlo por lo que decía Juanma, es decir, las comunidades gestionan este servicio, venían reivindicando este 50%, está encima de la mesa, dicen, no, es que a partir de 2027 ya no está garantizada la financiación del Estado. Bueno, a partir de 2027 habrá que aprobar presupuestos de 2028 y el PP aspira a gobernar este país. El impulso de esta iniciativa tiene lugar cuando se cumplen 20 años del nacimiento de la Ley de Dependencia impulsada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Una ley que ya entonces fue señalada, criticada, cuestionada sistemáticamente, reiteradamente por el Partido Popular. El cuarto pilar del Estado de Bienestar, como la bautizaron entonces, y una de las conquistas más importantes desde el sistema de seguridad social en nuestro país, porque garantiza no solamente un acto de solidaridad intergeneracional, intersocial, de ayuda mutua entre ciudadanos, más allá del sistema de protección del Estado. Es que no solamente es un acto moral, es que en un país como este, que tiene unos índices de envejecimiento como los que tiene la responsabilidad, que además tiene ejerce la garantía y la promesa del cuidado de los ciudadanos a través de este sistema de seguridad social colectivo, es una de las conquistas más importantes que hemos vivido en los últimos años. Creo que una de las grandes iniciativas de aquel gobierno de Zapatero, de las más elogiables. Claro, se cumplen 20 años, esa ley adolece de entró con algunas dificultades por la manera en la que porque la era una ley muy bien intencionada, pero escasamente financiada en sus orígenes. Y efectivamente, pues que requiere probablemente y además han pasado los suficientes años como para saber dónde pueden estar los déficits de esto. El Partido Popular ha estado reclamando muchas de las cosas que han sido recogidas ahora por esta iniciativa, como expresaba esta mañana Agustín Duy. Pero es que lo ha reclamado el Partido Popular. Pero el Partido Popular, desde que pierde la moción de censura con Mariano Rajoy, decidió que toda su tarea de oposición iba a consistir en limitar la capacidad tanto legislativa del gobierno como en términos políticos, jurídicos, ejercer una labor de oposición absolutamente frontal. No ha habido un solo gesto de complicidad, no ya para con el gobierno, porque esta ley permanecerá incluso cuando este gobierno se marche. Con la ciudadanía española. Yo creo que esta labor de oposición, que además hemos dado por hecha que parece que es la única manera de ejercerla, es profundamente tóxica, y que además desde luego no piensa en el bienestar de la ciudadanía, porque es que no puede haber una ley más social que esta, e incluso desde la perspectiva ideológica de un partido como el Partido Popular, o sea que encajaría perfectamente en todo su marco ideológico, ¿no? Es injustificable, no tiene justificación posible. Pues veremos qué pasa mañana, pero es que en esta entrevista Agustín Duy de Pedro Blanco, el miembro de Sumar también ha hablado sobre este debate de la refundación de la izquierda. Lo comentamos a la vuelta. Hora 25. Pablo Tallón. 11:20, 10:20 en Canarias. Decíamos que Agustín Duy, con Pedro Blanco, también ha hablado sobre esta refundación eterna de la izquierda que está en constante refundación. Él se ha autodescartado para liderar este espacio y ha señalado que Rufián es un gran activo, pero hombre, que hay más gente válida, ha dicho. A mí Rufián me parece un extraordinario activo político. Tiene una capacidad de explicar las cosas de tal manera que llegan a mucha gente y eso en política pues cuenta mucho. Pues precisamente sobre Rufián en Esquerra ya dan por superada la crisis con él. Es más, Laura Pons, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Pablo? Bona nit. Laura, asumen ahora sí que va a ser el candidato, no de una gran coalición como él quería, sino el candidato de Esquerra a las próximas generales. Lo que no sé, Pons, es si van a intentar buscar algún tipo de estrategia compartida con otras fuerzas, ¿cómo lo van a hacer? Difícilmente, Pablo, porque Junqueras solo contempla presentarse con otras fuerzas en las elecciones europeas, que es donde hay circunscripción única. Así que, aunque Rufián vaya haciendo campaña por el Frente Amplio, la dirección de Esquerra ya ve encauzada la crisis con su portavoz y da por hecho que repetirá como candidato de los republicanos. Es lo que aseguran varias fuentes de la dirección a la cadena SER, que añaden que nunca ha habido un plan B. Así que todo apunta a que Rufián será el candidato de Esquerra Republicana. Lo será, eso sí, apuntan otras fuentes después de un enorme desgaste para el partido y también para el grupo parlamentario en el Congreso. Y es que, aunque la sintonía personal entre Junqueras y Rufián se ha desgastado con el paso del tiempo, el contexto político también ha obligado a acercar posiciones, ya que en Esquerra llevan semanas preparándose por si Pedro Sánchez finalmente anticipa las elecciones. Además, la última encuesta del CEO, el CIS catalán, también explica por qué Esquerra
Esquerra le interesa mantener a Rufián como candidato, ya que ocupa el tercer lugar del podio para ser presidente. Gracias, Laura Pons. Fernando, ¿hay margen y hay tiempo para que la izquierda vuelva a reconectar, a reilusionar a una parte de la ciudadanía que ahora está asqueada de todo? Bueno, depende mucho de cuál sea el calendario electoral finalmente, depende mucho de los equilibrios. Yo tengo la sensación de que las piezas no se están moviendo dentro de Sumar, dentro del resto de los partidos, hasta que el capítulo de Yolanda Díaz no quede definitivamente despejado, de facto, no de palabra, de facto. Porque hay muchas prudencias. El propio Bustinduy, que ha dicho abiertamente en muchas ocasiones, esta mañana con Pedro Blanco volvía a insistir en que no se quiere presentar, y creo que además lo dice honestamente, pero creo que la inercia del partido le puede empujar a hacerlo, pero no lo haría hasta que, por una cuestión yo creo que de respeto del pasado, de lo compartido, hasta que Yolanda Díaz no despeje, no digo porque ella no lo haya intentado, porque ella lo ha dicho abiertamente, que no se va a volver a presentar, pero como en política pueden pasar muchas cosas, lo que yo no he percibido en ninguno de los posibles aliados a la hipotética candidatura de Gabriel Rufián, que todo el mundo elogia extraordinariamente la capacidad de proyección que tiene, porque es indudable que es una verdadera máquina ha conectado muchísimo con toda la generación joven, progresista, en las redes sociales tiene muchísima, pero yo no he visto un solo comentario de nadie que crea que hay una opción viable, posible, encabezada por Gabriel Rufián, entre otras cosas porque probablemente el liderazgo que se exija tiene que conocer también las dinámicas internas de un partido político, que es además una herramienta jurídica y que tiene unas dinámicas de gestión y probablemente pues se buscará un candidato que tenga alguna experiencia en ese ámbito. No sé si probablemente tampoco me atrevería a frivolizar con lo que ha planteado Rufián, porque coincido absolutamente en el análisis que hace. Estamos en un momento que es bastante excepcional y observado desde una óptica progresista es muy preocupante el escenario que se avecina, con una derecha populista muy acrecentada por los fenómenos que nos rodean y todo esto. Pero creo que cabe la posibilidad de que Rufián estuviera jugando más en clave interna, estuviera garantizándose un cierto espacio dentro de Esquerra Republicana o firmar esa paz. Porque lo que sí que ha conseguido es colocarle en un montón de extraordinarias quinielas. Ahora, que eso se puede concretar, que hay tiempo, es difícil. También va a depender de si se adelanta el calendario electoral o se lleva hasta el final, si el candidato que elijan en Sumar es un candidato muy conocido o no, o se juega o Bustinduy decide dar el paso finalmente, o todas estas quinielas de las que tanto se habla en los oscuros callejones de la corte, el líder de comisiones obreras que diera un paso para... Bueno, pues todo eso dependería mucho. Lo que pasa es que el tiempo se está consumiendo y el tiempo no es neutral. Entonces, o se busca un candidato rápido o las dificultades no hacen sino acrecentarse en un contexto que ya de por sí es extraordinariamente complicado, ¿no? Y la sensación, Juanma, es que nadie quiere dar un paso al frente hasta el punto de que dirigentes de ese espacio dicen, bueno, Rufián no está mal como candidato, que eso pensado en una óptica tradicional es impensable. Ya, pero yo creo que Rufián no puede ser el candidato de una coalición de izquierda federal. Pudiera ser de una cosa confederal, de partidos independentistas o partidos nacionalistas. Pero yo como Fernando también he escuchado lo de Unai Sordo, ¿eh? Sí, eso va sonando. O sea, que suena bastante por muchos sitios. Lo que es cierto es que yo creo que se ha inoculado cierto espejismo en los cálculos electorales, ¿eh? Es decir, si vamos todos unidos, hay una posibilidad. Pues no hay posibilidad. Ni yendo unidos de ninguna manera, no hay, al menos, posibilidad demoscópica, de vencer la mayoría que tienen estos momentos en las encuestas el Partido Popular y Vox. Yo creo que tienen un problema. La izquierda de la izquierda del Partido Socialista, yo creo que es un problema ya de madurez, sencillamente un problema de madurez. Tienen que elegir un líder. Tiempo, pues mira, yo creo que no hay tiempo, Fernando. El Partido Popular este sábado va a elegir a sus candidatos a las alcaldías de las capitales de provincia. Y las elecciones son en mayo de 2027. Posiblemente las generales sean antes. Yo creo que ya están perdiendo el tiempo. Tienen que decidirlo. Y tienen que decidirlo los que estén de acuerdo, que yo creo que es Izquierda Unida, lo que se llame Sumar, Más Madrid, Compromís, los comunes, decidir ya quién va a ser su candidato. Y apechugar con que haya otra parte de la izquierda, como
Adelanta Andalucía o Chía o algo así, que posiblemente presente también candidatos y sean un competidor claro. Pero creer que una unidad forzada de una izquierda federal liderada por un independentista le va a quitar la mayoría al Partido Popular, a Vox, yo creo, a mí me parece que de cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Esther. Bueno, yo creo que antes de hacer esos pronósticos, Marqués, hay que recordar... No, por eso digo, hay que recordar lo que pasó en el 23, ¿eh? No, digo la demoscópica. Hay que recordar lo que pasó en el 23. Dicho esto, a ver, yo creo que Rufián es un activo incuestionable para la izquierda, y no solamente para la izquierda republicana. Tiene una penetración muy notable entre los jóvenes, cosa que hasta este momento otros líderes de la izquierda no tenían. Creo que Bustinduy ha dicho por activa, por pasiva y por perifrástica que no, y además yo creo en ese no, porque ha dado razones de peso personales. Y tampoco creo, como ha dicho Fernando, que el problema sea la presencia interina de Yolanda Díaz. Yolanda Díaz se la ha dado por amortizada hace mucho tiempo. De hecho, ella vuela más fuera de España que dentro, porque su futuro, según su propia creencia, pasa por fuera de España. Ahora, después de esta confirmación por parte de Esquerra de que Rufián va a ser el candidato a las elecciones generales, es inevitable pensar si el objetivo de Rufián no era ese, es decir, el ser confirmado por su propio partido, y sobre todo después de que Emilio Delgado jugara lo mismo. Es decir, esta plataforma o este movimiento que tejieron entre los dos, que además con un planteamiento muy sensato y muy necesario dentro de la izquierda alternativa, era una cosa que iba a llegar hasta el final y de repente se queda a mitad del camino, y que los dos han encontrado el acomodo que buscaban dentro de sus respectivos partidos, pues es inevitable preguntarse si esto era pura táctica más que convencimiento político. Pero dicho esto, yo creo que en otoño se despejará la margarita de quién puede ser ese candidato que aglutine los distintos intereses y sensibilidades de todas las formaciones de la izquierda alternativa. Ahora, ¿hay tiempo? Yo creo que van demasiado tarde. Pues lo seguiremos comentando, pero es que tenemos noticia de última hora. Isabel Villarola de nuevo. ¿Qué tal, Pablo? Hola. Porque claro, Nuria Garrido nos decía, atención, porque Estados Unidos ha amenazado, de hecho Donald Trump ha amenazado con que Estados Unidos golpee fuerte esta noche Irán, golpee fuerte y no tenga capacidad de respuesta, ha dicho él en una entrevista, y dicho y hecho. Ya tenemos informaciones de estos primeros ataques por tercera noche consecutiva, ¿eh? Sí, ha sido el Pentágono el que acaba de confirmar que han lanzado ya otra ronda de ataques contra Irán por tercera noche consecutiva, como decías. Dicen en redes sociales que son bombardeos para mermar las capacidades militares de Irán y su uso comercial del estrecho de Hormuz. En paralelo, la televisión estatal iraní confirma que se están oyendo explosiones en distintos puntos del país. Cuenta además el medio político que Trump ha notificado ya al Congreso de su país que Estados Unidos vuelve a estar en guerra con Irán. Ya nos contaba Nuria a las 11 que Trump también ha dicho en esa entrevista que el acuerdo de entendimiento con Irán era solo una prueba que los iraníes no han pasado. En fin, es que es terrible acostumbrarse a esta forma de hacer, a esta geopolítica, a este día a día de bombas, de misiles, de amenazas, y con el mundo temblando. Lo vamos a seguir comentando en semanas posteriores, porque hoy ya no queda más tiempo. Con Esther Palomera, Juanma Márquez, Fernando Berlín, gracias a los tres. Buenas noches. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.